Precioso el Señor que domina. Gloria a Dios. Precioso es. Vamos a ponernos los ojos. Bendito el Señor. Amén. Buscando segunda de Timoteo 3. Vamos a comenzar ahí. Gloria al Señor. Precioso Padre. Que el Señor hablando con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice, el carácter de los hombres en los postreros días. Dice aquí el subtítulo de la Biblia que tengo. Amén. Así que segunda de Timoteo, capítulo 3. Y ahí vamos a comenzar. Dice, también debes saber esto. Sabemos que es Pablo hablándole a Timoteo. Amén. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Yanes y Yambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, ciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Vamos a estar después yendo a otros pasajes, pero siempre vamos a estar volviendo acá. Así que cuando yo les pido otros pasajes, no desmarquemos, ¿verdad? Bendito el Señor. Gloria a Dios. Dice ahí, carácter de los hombres en los postreros tiempos, ¿verdad? De la humanidad. Pero también de lo que vemos en la iglesia, o sea, carácter de los hombres, de todo en general. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos. Y sabemos que estamos en los postreros días, ¿verdad? Porque todas las señales que el Señor nos ha dejado marcadas están cumplidas, ¿sí? Están todas cumplidas. Falta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en los postreros días. Y dice, vendrán tiempos peligrosos, ¿sí? Y son peligrosos. Y tenemos que reaccionar. Es un llamado de atención, ¿verdad? El Señor dice que viene la ira de Dios contra los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia no solamente son los que no hacen
lo que Dios dice, sino aquellos que se dejan engañar. El Señor se enoja mucho sobre aquellos que se dejan engañar, ¿verdad? Porque podemos confundirnos por un momento, pero si estamos buscando al Señor, buscando la verdad, sabemos que el Espíritu Santo siempre nos va a alertar, a exhortar, ¿verdad? Entonces terminamos nosotros dejándonos engañar, ¿sí? Dice, ¿y por qué los tiempos son peligrosos? Y ahí lo dice, ¿no? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y tenemos una lista larga que la vamos a leer, ¿verdad? Que son las características de los hombres hoy en día, de las personas, de los seres humanos, ¿verdad? Y lamentablemente muchas veces encontramos todas estas características o unas cuantas en personas que conocemos dentro de la casa de Dios. Todos venimos para ser cambiados, ¿verdad? Ahora cuando las personas son intemperantes, que no quieren cambiar y que al contrario están contaminando, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que abrir los ojos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Predicadores vemos, ¿verdad? Que tienen vanagloria, que se jactan de lo que hablan, de lo que hacen, de cómo visten, de lo que se les ocurre, de lo que sale de su boca, cuando toda la gloria tiene que ser para el Señor, ¿verdad? Amén. Son amadores de sí mismos, y eso es una gran idolatría, ¿verdad? Muchas veces cuando hablamos de idolatría pensamos en otras personas, pero muchas veces las personas se idolatran a sí mismos. Puede ser que alguien haya comenzado bien y luego el Señor le comienza a usar y se marea a la persona y se vanagloria, si nosotros no somos nada, ciertamente, ¿verdad? Amén. Se marean y se creen algo. Dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todas estas características, ¿verdad? La vanagloria, la avaricia, la codicia, o sea, la vemos, muchas veces la vemos y la captamos enseguida, ¿sí? En grandes siervos, digamos, que se promocionan en internet, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener cuidado de dos cosas. Una, no caer nosotros en ninguna de estas, ¿verdad? Y otra, no ser engañados, ¿sí? Son tiempos peligrosos, dice ahí, ¿verdad? Y sabemos que a Dios no le gusta, y obviamente que nos dejemos engañar. Y todas estas características las vemos muchas veces en personas, ¿verdad? De los cuales nosotros tenemos que mirar con atención y cuidar, ¿verdad? Ahora dice, amadores de los deleites más que de Dios, ¿verdad? O sea que ellos, si bien quizás haya muchos que prediquen la palabra, ¿verdad? Porque sabemos que afuera hay de todo esto. La cosa es cuando se llaman cristianos. La cosa es cuando usan el nombre de Dios, ¿verdad? Predican una cosa, más van en busca de otras cosas, de las vanidades, de los deleites, como dice ahí, más que de Dios, ¿verdad? Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. Entonces, más que nada, ¿verdad? Nos decía que los tiempos eran peligrosos. Nos da una lista de cualidades, digamos, ¿no? De cosas, defectos, errores, fallas, ¿sí? Que pueden tener las personas. Nos dice luego que lo evitemos. Pero también nos dice que tendrán apariencia de piedad. Apariencia de piedad, ¿verdad? Por ejemplo, usted, una apariencia, nunca fue a comprar, por ejemplo, va a comprar una campera, la mira y es de cuero. La campera de cuero es carísima, ¿no? Usted pregunta el precio y es barata, cuero no es. Entonces lo empieza a estudiar, a mirar y es una apariencia de cuero, o sea, parece cuero, pero no es. Esto es lo mismo. Si tienen apariencia de bondad, ¿verdad? Niegan aún la eficacia de piedad. ¿Qué es la piedad? ¿No? Porque dice ahí, tendrán apariencia de piedad. Fíjese lo que dice el diccionario de lo que es la piedad. Piedad dice,
virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. O sea, es una virtud personal, no la traemos de ahí, es algo que el Señor nos da. Si nosotros leemos, vamos a leerla de nuevo ahora la definición, vemos que nos está hablando cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿no? Dice, virtud que inspira por el amor de Dios, ¿no? O sea, una virtud que inspira, ¿qué inspira? Tierna devoción a las cosas santas, o sea, a las cosas del Señor, ¿sí? El amor al prójimo, actos de amor y compasión. ¿Qué es lo que inspira esta virtud? El amor a Dios, ¿verdad? Entonces no hay alguien que pueda tener piedad real, ¿verdad? Sino una apariencia, si no ama a Dios. La piedad es eso, que nosotros amemos a Dios, ¿verdad? Y la misma palabra nos dice, el que ama a mi Padre, lo dice el Señor, ¿no? Guarda las palabras, es obediente, vive según la palabra. Aquí mismo acabamos de leer que estas personas, ¿verdad?, son amadores más de los deleites que de Dios, ¿verdad? Entonces dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que podemos ser engañados. Nos dice que nosotros tenemos que escudriñar los espíritus, que ver, que mirar, ¿verdad? Aparte el Señor nos dice también en la palabra que hay una cosa. Dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, una persona que tiene todo esto en algún momento, ¿sí?, por más que tenga apariencia de piedad, se va a ver. Pero está en nosotros tener los ojos preparados para ver las cosas, ¿verdad? Mucho tiempo anduvimos engañados y veíamos los defectos, pero los justificábamos, ¿verdad? Los teníamos justificados y aún torcían tanto la palabra que quedaba todo envuelto en la palabra, ¿sí? Ya anduvimos en esos tiempos, ya está. Ahora el Señor nos exhorta y nos confronta diciendo, vendrán tiempos peligrosos, en los cuales ya estamos, ¿verdad? El Señor a muchos nos ha rescatado de lugares totalmente errados, dirigidos por personas que tenían muchas de estas cualidades, ¿sí? Y tenían una apariencia de piedad, eran hermosos, eran súper divinos, pero la cosa es cómo están con Dios y qué es lo que buscan, ¿verdad? Dice, porque estos, dice en el 6, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y este versículo nosotros tenemos que examinarlo bien, porque podríamos decir, no importa, es peligro para las mujercillas. ¿Qué es una mujercilla? ¿No? Algunos dicen mujerzuela, puede ser una prostituta, mujercilla, una mujer pequeña. ¿Qué dice el diccionario? El diccionario, cuando buscamos mujercilla, dice sustantivo femenino. Este vocabulario se refiere a una mujer que tiene poca estimación, importancia, consideración, respeto o que no es afectiva o cariñosa. Una mujer desleal, ¿no? Dice, en uso poco frecuente se dice a una mujer de mala vida o denominada también prostituta o ramera que tiene una vida desorientada o llena de obstáculos. Eso es una mujercilla. Entonces, por más que usted sea varón, usted puede ser una de esas mujercillas, ¿sí? Porque esto es espiritual. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que son así? Dice, porque de estos, o sea, de los que tienen todas esas cualidades, dice, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastrados por diversas concupiscencias. Díganme a ver si no estábamos así nosotros, ¿sí? Porque se metían en nuestras casas. ¿Qué quiere decir? Se meten en nuestras vidas. Y nosotros seguíamos con los mismos pecados porque jamás nos enseñaron. Y nos llevaban arrastrados, ¿sí?, por diversas concupiscencias. ¿Qué éramos? Unas rameras. ¿Qué éramos? Idólatras perdidos, ¿verdad? Porque estábamos en un lugar donde se seguía a hombre. No se conocía realmente a Dios. Éramos como esa mujercilla. Nos llevaban de la nariz para donde querían. Hacíamos lo que nos decían porque, era el pastor, el dirigente, la autoridad. Y la palabra, y Dios,
Fíjese lo que dice de las mujercillas. En el versículo 7 dice, estas, las mujercillas, no podemos llegar al conocimiento de la verdad. Primero porque estamos en un lugar totalmente errado. Si la persona que dirige tiene todas estas cualidades o alguna, basta con que tenga alguna. No llegamos al conocimiento porque no se nos enseña. No se nos confronta el pecado, sino que se nos lleva, ¿sí?, con nuestras concupiscencias, con lo que nosotros queremos sentir, escuchar. Ahí nos va llevando, ¿verdad? Ahora dice, estas siempre están aprendiendo, ¿no? Es como aquel que está eternamente en primero, está aprendiendo a leer eternamente o eternamente en la escuela. Nunca termina de aprender, nunca llega a entender, ¿verdad? Pero acá vemos también, y esto tenemos que entenderlo y asimilarlo. Y esto para los que estamos, para los que escuchan, ¿verdad? Que todos y cada uno de los que buscamos de Dios tenemos que empezar a aprender y a entender la palabra del Señor. Y sobre todas las cosas a tener nuestra relación personal con el Señor. Porque Él es quien nos da el entendimiento y el discernimiento y quien nos guía, ¿verdad? Estas siempre están aprendiendo. Pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cómo puede ser que alguien que realmente de corazón esté buscando a Dios no pueda llegar al conocimiento de la verdad? Si la verdad es Cristo. Si dice Dios que aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. O sea, aquel que realmente le quiere conocer, Dios no le echa fuera, sino que enseña. Nos da el entendimiento, ¿verdad? Entonces, tenemos este versículo que nos dice realmente, no solamente lo que pasa con esta mujercilla o las personas de doble ánimo o las personas que están engañadas, sino que nos dice y nos da el entendimiento de que Dios nos llama para que le conozcamos, para que aprendamos, para que avancemos. Él no eligió a algunos que prediquen la palabra y los otros estén sentados. No, Él nos llamó para conocerlo. A todos, somos todos exactamente iguales. Hoy estoy yo aquí, mañana puede estar otro, y yo sentado aprendiendo, recibiendo, siendo ministrado por la palabra, ¿verdad? No hay acá un tope de aprendizaje. No vamos a llegar un día en que diga yo ya conozco al Señor, estoy pronto, tenemos un diploma. No, todos y cada uno de nuestros días estamos para conocerlo, para acercarnos más a Él, ¿verdad? Ahora, estas que van en pos de su concupiscencia, que no pueden ser libres de sus pecados, porque se los tapan, porque no les enseñan, porque no les predican la palabra que confronta, ¿verdad? Sabemos que en la misma Biblia dice que la palabra de Dios debe de ser predicada como clavos hincados. Imagínense usted, un clavo hincado duele, y duele mucho, ¿verdad? O como martillo que quebranta la roca. Usted ve el martillo que va y va y va rompiendo la roca, ¿verdad? Así tiene que ser la palabra del Señor para que nuestro corazón deje de ser de piedra y pueda entender nuestras fallas, nuestros errores, nuestras concupiscencias, nuestros pecados, para poder aprender y entender, ¿verdad? Estas pobres personas engañadas, ¿sí?, siguen engañadas. Y vemos y lo vemos. Hay muchas personas que están como estamos, engañados, llevados en la nariz, porque el pastor dijo tal cosa. Y la palabra, y Dios. ¿Quién es Dios? ¿El pastor o Dios? ¿Verdad? O sea, tienen una idolatría cerrada, ¿verdad? Y gracias a Dios a nosotros nos sacó el Señor. Amén. No querrá el Señor salvar, ¿verdad? Creo que está en que alguien realmente quiera la verdad. Podremos estar confundidos, engañados y enredados, pero si nosotros queremos la verdad, el Señor nos va a rescatar, el Señor nos va a guiar, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo bien grande, la palabra del Señor. Tenemos a Pablo. Era Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos porque creía que servía a Dios.
que estaba bien lo que él estaba haciendo al servicio de Dios. Él creía que estaba bien, era intachable lo que hacía. Hasta que se le presentó el Señor, era a él a quien estaba persiguiendo y le mostró que realmente se estaba levantando contra él mismo, contra su palabra, contra la obra, ¿verdad? Y lo convirtió en Pablo. Pero ¿qué le dice el Señor a Ananías cuando le dice que vaya a orar por Saulo de Tarso? Iba a ser instrumento en sus manos. Y que era necesario que él supiera cuánto le era necesario padecer por causa de la obra, por causa de él, por la salvación, ¿verdad? Y esto es lo que Pablo le transmite a Timoteo acá, ¿verdad? Porque también nos habla del sufrimiento y eso lo vamos a ver, ¿amén? Pero vamos a prestar atención aquí en lo que estamos viendo de estas mujercillas, ¿verdad? De estas prostitutas o rameras que así nos llama el Señor espiritualmente cuando vamos de allí para acá engañados, ¿verdad? En nuestros propios pecados. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y dice acá, en el 8, y de la manera que Yanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Amén. Vamos a mirar, no se olvide, no desmarque ahí, porque vamos a volver en 2 de Timoteo. Pero vamos a irnos a Éxodo y vamos a mirar a qué se refiere aquí cuando nos dice de la manera que Yanes y Jambres resistieron a Moisés. Vamos a ir a Éxodo 7. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Amén. Vamos a leer del versículo 8 en adelante, hasta el 13. Dice ahí el título, La vara de Aarón. Amén. Dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Señor lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Amén. Estos hechiceros, es a lo que se refiere cuando dice Yanes y Jambres que le resistieron a Moisés, ¿verdad? Resistieron a Moisés. Ahora acá tenemos un pasaje hermoso. La vara de Aarón. Sabemos que esto es cuando Dios manda a Moisés para rescatar al pueblo, ¿verdad? Faraón endurece el corazón porque Dios así lo permite para él glorificarse. Entonces aquí es cuando comienzan a hacer, ¿sí?, las señales delante de Faraón. Dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón que se haga culebra, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Señor lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra, ¿verdad? Dios no sabía lo que iban a hacer después. Dios sabía todas las cosas, ¿verdad? Mostró ese poder. Fíjense. Entonces llamó también Faraón, dice en el 11, sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Lo mismo que hizo Aarón con su vara, o lo que hizo el Señor con la vara de Aarón, ¿sí? Lo hicieron los hechiceros. No había diferencia entonces entre Dios y los hechiceros.
Hay diferencia. La había y la hay. Y la va a seguir habiendo. Ahora cada uno ve lo que quiere, ¿no? Porque así como nos hablaba de esta larga lista de cualidades de las personas, ¿sí? Van a un lugar donde hay revelaciones, ¿sí? No sé, sueños, visiones, ¿sí? Sanidades, milagros, y no se preocupan de si realmente la palabra de Dios está ahí. Acá los hechiceros hicieron exactamente lo mismo que los hombres de Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a mirar, como nos decía en 2 de Timoteo, son tiempos peligrosos. Tenemos que saber dónde nos metemos, ¿sí? Entonces, en el lugar donde nosotros vayamos, lo primero que tiene que haber para que nosotros no seamos mujercillas es palabra de Dios, pero palabra real, con discernimiento. Y acordarnos siempre una cosa, la palabra de Dios, dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, ¿no? Y sigue diciendo más, o sea, la palabra de Dios hace la obra, o sea que nuestra vida tiene que cambiar, ¿sí? No puede ser que yo venga con todos mis pecados, ¿sí? Fumando, jugando en el casino, timbeando, no sé, lo que le quiera poner, pero estoy enfermo. Vengo para ser sanado. Voy a un lugar y soy sanado. Mi vida cambió. Dios entró en mi vida. Yo empecé a aprender. No, fui sanado. Entonces, eso es Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere del ser humano? ¿Sanarlo para que siga fumando, destrozando su cuerpo, o bailando, o drogándose, o timbiándose la plata? ¿Eso es lo que Dios quiere? Dios está ahí. El ser humano es engañado. ¿Por qué? Porque consigue lo que quiere y ya está. Y eso no es Dios. La voluntad de Él. No que sigamos contentos porque nos palmean el lomo y seguimos adelante con todas nuestras carradas de cosas asquerosas que traemos delante del Señor. Ahí Dios no está. Un siervo de Dios nos tiene que predicar la palabra, confrontándonos, como decíamos recién, ¿no? Como un martillo, para que identifiquemos nuestro pecado, para que el Espíritu Santo haga la obra y nosotros mismos nos avergoncemos. Amén. Así que estos tiraron las varas y hicieron exactamente lo mismo que Aarón. Ahora dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Pero fíjese esto, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y eso es muy importante. Eso es algo que nosotros tenemos que prestar atención. La vara de Aarón se comió todas las otras varas. Es más, si usted se toma el tiempo de leer las plagas, todas las plagas, hubo varias que los hechiceros le hicieron exactamente igual. Pero nunca pudieron revertir algo que Dios hacía. Ellos no tienen poder. Dios tiene la autoridad y el poder, ¿sí? Dios mandaba, no sé, langosta y ellos reproducían langosta. Podían hacer lo mismo que hacían los otros, pero no podían deshacer lo que Dios hacía. No podían volver atrás lo que Dios hacía. Porque Dios descendió todo poder. Imagínense cuál poder tendrían los hechiceros, ¿sí? Que Dios mandaba una plaga y ellos demostraban que podían hacer la misma plaga. ¿Cuál es el poder? El poder sería que pudieran hacer desaparecer la plaga, ¿verdad? Eso no es poder. Realmente no. O sea, seguía la plaga. Era la autoridad de Dios, ¿verdad? Ellos hacían, sí, y el diablo tiene poder. Mientras Dios lo deje. Pero cuidado, porque dice que la vara de Aarón devoró las varas de ellos. La vara de Aarón. ¿Qué significa vara? En unos cultos anteriores leíamos el Salmo 23, ¿no? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara era aquella vara larga, ¿sí? Con la cual el pastor le pegaba a la ovejita a los costados y los encaminaba. ¿Qué es la autoridad?
La vara es la autoridad. Entonces, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es el poder? Dios. La vara de Aarón se comió todas las otras varas. Dios tiene el poder. Él endureció su corazón, el corazón de Faraón y de todo el pueblo de Egipto, permitió que pasara todas las cosas. Pero el poder es de Dios. Ahora, llevándolo a lo que estábamos leyendo de Timoteo, vemos milagros. Vemos personas que van al San Corcho y son sanados. Van a no sé cuánto o pagan tanta plata, ¿sí? Y les hacen no sé qué y son sanados. Pero, ¿qué es lo que Dios habla? ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? Ellos pueden dar salvación y vida eterna. ¿De qué adelanta estar sano y morir en el infierno luego? Amén. O sea, Dios sana, Dios salva, Dios libera. Pero lo que Él más quiere es la salvación del alma. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que no se comprende. Cuando uno va en busca de lo que uno quiere o cree que necesita, va a eso. Como yo voy al almacén a comprar un kilo de harina y voy, compro un kilo de harina y me vengo. No me importa lo demás, no me detengo a mirar todo lo demás. A veces voy a una panadería y compro fiambre. Pero ¿qué es lo que vende la panadería? Tienen eso también, pero ¿qué es el fuerte? ¿Verdad? Voy a la carnicería, ¿sí? Y hay paté, hay queso, pero ¿qué vende la carnicería? ¿Qué es lo principal? Es la carne, ¿no? Bueno, Dios nos ofrece salvación y vida eterna. No nos quedemos con el quesito, no nos quedemos con el kilo de harina, no nos quedemos con un poco de fiambre que compré en una panadería. Vayamos por todo, ¿verdad? Por eso hay tanta gente engañada, porque van a buscar lo que ellos quieren, no van a conocer a Dios. Como dice en Romanos 1, ¿sí? La culpabilidad del hombre es esa, no le dan la gloria a Dios, no le dan. Y si alguno entra en un lugar errado buscando una sanidad y la recibe y glorifica el nombre de Dios, créame que Dios va a mover su mano. Y esa persona va a conocer a Dios realmente. Pero está en el corazón de cada uno. Si yo voy y sigo recibiendo y sigo en lo mío, y no quiero cambiar y no me interesa, ¿verdad? Voy a seguir engañado, ¿sí? Porque el diablo hace milagros. El diablo muere también. Hace como ahí, ¿no? Las convirtió en culebras la mano. No había problema. Amén. Volvámonos allí. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3. Amén. Así que ahí está, ¿verdad? Cuando dice, y de la manera que Yanes y Yambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Sí? O sea, el diablo los usa a los hombres estos que predican y dicen cualquier cosa. ¿Sí? O quizás le lean la palabra, pero no está el discernimiento, no está el confrontar el pecado realmente con entendimiento. No le enseñan a usted, como dice acá, que usted tiene que aprender, que usted tiene que crecer. No, lo dejan siempre igual, no le permiten crecer, no le permiten aprender. Dice, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Imagínense, llega el día precioso, ¿sí? Del arrebatamiento. Y muchos de estos que están en esta lista, que tienen todas estas cosas o algunas de estas, predican el arrebatamiento. Se van a ir. ¿No? Y todas esas personas que están engañadas se van a ir. Entonces, pronto, todo esto va a salir a la luz. Es lamentable. Va a llegar ese día y muchos de los que creían irse, porque así se lo enseñaron, hay muchos que creen que una vez salvo, siempre salvo.
aunque ande en cualquier porquería. Pero va a llegar el día del Señor y van a ver que no se fue. ¿Sí? O va a llegar alguien que cree que es santo porque el pastor le enseña que sí lo es y se queda. Era su pastor cara a cara. Van a ser sacados a luz. Y falta poco. Dice ahí, dice, más no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue lo de aquellos, ¿verdad? Llegó un momento, como le digo, ¿no? O sea, en el tiempo de Moisés, Aarón, en Egipto, ¿sí? Ellos podían reproducir lo que hacía Aarón, pero no podían revertirlo, no podían salvar a su pueblo, no podían hacer que las plagas desaparecieran. Entonces eran insensatos. ¿Cuál era el poder? Si realmente Faraón los llama, ¿sí? No es para que hagan lo mismo, sino para que quizás o los protejan, ¿verdad? Entonces ahí se muestra la autoridad de Dios. Mire, ¿quiere ver cómo la vara representa la autoridad? Vamos a ir al libro de Números. Números capítulo 17. Gloria a Dios. Dice ahí, la vara de Aarón florece. Se sigue usando una vara, ¿no? Ahora dice acá, luego habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, ¿verdad? O sea, era una vara por cada tribu de Israel, por cada familia, ¿verdad? Y en cada uno iban a poner el nombre en la vara. ¿Para qué? Estos iban a ser los sacerdotes. Estos iban a ser los intermediarios entre el pueblo y Dios, ¿sí? Dice, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Ellos no creían y no veían como que Dios hablara a través de Moisés, ni reconocían a Aarón. ¿Sí? Entonces hace esto Dios para mostrarles que Él era quien escogía a Aarón. ¿Sí? Dice ahí, y Moisés habla a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante del Señor a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara, ¿verdad? O sea, cada vara tenía el nombre. Entonces cada uno tomó su vara y vieron realmente que la vara que decía Aarón era la que había reverdecido, brotado, florecido, dado fruto, ¿verdad? Esa era, ¿verdad? De la tribu de Leví, de la casa de Leví, la casa de los sacerdotes. Dice, y Jehová, dice en el 10, dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. El pueblo pasaba murmurando contra y ellos mismos querían elegir a quienes ofrecieran el sacrificio, ¿verdad? Pero así no era, porque no todos hablaban con Dios, ni Dios hablaba con todos, ¿no? Y así están esas mujercillas, las pobres o los pobres, ¿sí? No tienen una relación con Dios, porque no llegan a conocerlo. Entonces dependen de un supuesto
dirigente, pastor, ungido, pastora o lo que sea, ¿sí? Para relacionarse con Dios, para que oren por ellos, para que les impongan mano, para que les expliquen y les enseñen, pero eternamente. Eso no es lo que Dios quiere, eso no es a lo que Dios nos llama, ¿verdad? Ahora acá el Señor estaba poniendo la autoridad. ¿En dónde? En la santidad, ¿sí? Donde Él iba a tratar. Dice, e hizo Moisés como le mandó el Señor, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo del Señor, morirá. Acabaremos por perecer todos. Necesitamos esa vara. Pero hoy en día, la autoridad, ¿sí?, está en Dios y nuestra relación es directa con Dios. Recordemos esto. Nosotros no necesitamos un intermediario, sino nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, su cuerpo fue destrozado para que nosotros tengamos acceso con confianza, dice la palabra, ¿sí?, ante el trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro. Usted, yo, todo lo que está mirando, todo aquel que se tome del Señor, a la presencia del Señor, ¿verdad? En este caso, el pueblo andaba haciendo cualquier cosa, la única manera de llegar era con un sacrificio y ellos ni siquiera querían reconocer a quién Dios estaba eligiendo. Ellos querían hacer las cosas, ¿verdad? Entonces el Señor marca, ¿sí?, con la vara la autoridad. Cuando leemos nosotros el Salmo 23, ese versículo que dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, es personal a cada uno. Ya nuestro Señor Jesucristo hizo este sacrificio por nosotros. Y la vara del Señor, la corrección del Señor, la palabra del Señor es para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que entender la palabra del Señor. Si queremos tener entendimiento, es pedírselo al Señor. Él da la sabiduría. Amén. Volvámonos a 2 de Timoteo. Gloria a Dios. Él nos da el entendimiento. No hay excusa por qué Él la da. Si no la estás recibiendo, algo está mal. Pero como decía al principio, los tiempos son peligrosos, los tiempos son malos. No me puedo detener o esperar. Yo tengo que buscar realmente por qué yo no aprendo, por qué yo no entiendo. Tengo que entender y tengo que conocer porque si no, me quedo, ¿verdad? Me quedo. Tenemos que buscar el entendimiento y Dios lo da. Pidámosle al Señor la guía, ¿verdad? Y la sabiduría. Dice, mas no irán más adelante, versículo 9, porque su insensatez será manifiesta a todos. Fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Timoteo conocía a Pablo, sabía todo lo que Pablo había pasado, sabía de quién había aprendido. Por aparte, sabemos que Timoteo ya venía desde chiquito enseñado, ¿verdad? Porque su abuela era cristiana, su abuela creía y sabía la palabra. Amén. También lo dicen las Escrituras. Dice en el 12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Piadosamente. Con piedad, ¿no? Porque hay muchos que no viven, o sea, viven en Cristo, o dicen, ¿no? Pero no tienen esto que nos decía al principio, piedad. Apariencia de piedad. Y acá dice piadosamente. Que es cuando el amor de Dios ha sido derramado en nosotros y nos guía a la obra, nos guía a la verdad, nos guía a querer hacer la voluntad del Señor, a amar la palabra del Señor y las cosas santas. Amén. Así que dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús,
padecerán persecución. Padecerán persecución. Sabemos que Pablo fue en una golpeado hasta que creyeron que estaba muerto y lo tiraron afuera de la ciudad. Eso es una de las tantas, ¿verdad? Y podríamos cuestionarnos a nosotros mismos. Estamos en lugares donde no hay persecución, pero cuando uno realmente se mete en la palabra del Señor a vivir, sí hay persecución. Sí hay persecución y no es necesariamente persecución de otros hombres, de otras personas, de la autoridad, pero sí hay una persecución diabólica, satánica. ¿Cuántas veces somos atacados espiritualmente? Y eso tenemos que aprender a conocer, ¿sí? Pero muchos siguen siendo como esas mujercillas y siguen sufriendo todo el daño, porque no llegan a entender, no llegan a aprender. Acuérdese de lo que es la definición de la fe. Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperan? La salvación, la venida de Cristo, la vida eterna. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? El mundo espiritual no se ve. Dios no se ve. Los ángeles no se ven a menos que el Señor quiera que los veamos. Pero tenemos que tener convicción de que eso existe. Saber que existe. Porque el campo espiritual se mueve. ¿Sí? Mayormente nosotros, los que vivimos en un lugar donde no hay una persecución gubernamental, ¿sí? Sufrimos persecución. El enemigo nos persigue, ¿sí? Y está en nosotros saber defendernos. Si usted realmente está viviendo piadosamente, sabe que hay persecución. Sabe que el diablo le ataca por un lado y por otro. Nos dice la palabra. Él anda como león rugiente. ¿Sí? No lo vemos venir, no tenemos que escondernos de él. Atrás de un árbol o escapar a las montañas como nuestros hermanos que pasan hambre y frío simplemente por creer, por tener fe. No. Persecución, ¿verdad? Y muchos, al no reconocerla, la padecen y las mata. La persecución mata la fe, porque no conocen, porque no hay conocimiento. Amén. Dice en el 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, ¿verdad? Primero Pablo le enumera todas las cosas que él sabe, ¿verdad? O sea, sabes de quién ha aprendido, le dice ahí, sabes de quién has aprendido, quién te ha enseñado, sabes la fe de tu abuela, sabes todo lo que yo he pasado, sabes lo que yo te he enseñado, ¿verdad? Persiste tú, pero dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Cuándo alguien está persuadido de algo? Dice, has aprendido. Lo que aprendemos es lo que vemos, lo que nos enseña. Estamos persuadidos cuando aprendimos, cuando sabemos, cuando podemos identificar, esto es una prueba, Señor me estás probando. Cuando podemos identificar, esto es una lucha, esto es una persecución. Vamos aprendiendo, estamos persuadidos, ¿sí? Sabemos distinguir, sabemos pelear la batalla. Muchas veces sí, nos pasan cosas, sí, obvio, nos agarran distraídos también, pero cuando reaccionamos, sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos persuadidos, aprendimos, lo aprendimos realmente. Con nuestra vivencia, con nuestro caminar, hemos aprendido, estamos persuadidos, ¿verdad? Entonces le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, esto es lo que hablábamos, ¿verdad? Las cuales, fíjese lo que dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Le dice Pablo, te pueden hacer sabio. La palabra, sí, la misma palabra, lo que estamos hablando aquí, lo que se sube luego a YouTube,
la reciben muchas personas. ¿Qué hace cada uno con esa palabra? Si no la entendemos, porque puede suceder que no entiendamos, ¿qué hacemos? ¿Cerramos y nos vamos a otra cosa? ¿O nos vamos a la rodilla y le pedimos, Señor, ayúdame a estar persuadido? Yo quiero estar velando, yo me quiero ir contigo, ayúdame, enséñame. Tu palabra dice que tú, a través de tu Santo Espíritu, es el que nos da el entendimiento. Yo quiero aprender. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, estamos viendo lo que es las mujercillas que dice acá. Yo no quiero ser una ramera, una prostituta espiritual, yo no quiero ser una mujercilla, yo quiero saber, yo quiero conocerte. Quiero estar bien persuadida y saber a dónde ir y qué hacer. Amén. Pero eso lo hacen algunos y otros no. Entonces siguen en lo mismo, tratando de buscar lo que ellos quieren y no lo que Dios tiene para dar. Amén. Así que le dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pueden. Y fíjese lo que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y fíjese usted que hoy, después de siglos, de que no quieren ni leer ni entender la Biblia porque es un libro escrito por hombres. La desechan, porque es un libro escrito por hombres. Nosotros que la hemos leído, conocemos, estudiamos, vemos y queremos saber más, sabemos que estos hombres no eran cualquier hombres. Eran hombres que vivieron con nuestro Señor Jesucristo, eran hombres que servían al Señor, que se equivocaban, que dejaron sus ejemplos, pero que siempre estaban guiados por el Espíritu Santo. ¿Habrá algún poder tan grande para hacer que la palabra de Dios, un libro, no digamos la palabra de Dios, que un libro permanezca durante tantos siglos? ¿No? Yo me acuerdo que mi madre me leía un cuento, no sé, Marta y Jorge, de Constancio C. Vigil. No todos lo conocen. Ahora, si yo le digo, ¿conoce la Biblia? Sí, sé lo que es. La mayoría está en el liceo, lo leyó. Y sí, esto ha existido desde hace mucho tiempo. Y sigue existiendo. Y sigue teniendo vigencia. Y sigue teniendo poder. Pero hay personas que no. Quizás agarran una biografía y leen la biografía de alguien y creen todo lo que dice el libro. Ese libro no es escrito por los hombres. Sí. Será verdad. Pero lo creen. Y se fascinan leyendo novelas, historias. Y la palabra de Dios la desechan porque es escrita por hombres. Cuando la misma palabra nos dice que a Dios le agradó la locura de la predicación. ¿Sí? De que el hombre tenga que tener la humildad de recibir de otro igual la palabra de Dios. Mansedumbre, obediencia, dejarnos guiar, ¿verdad? Porque Dios nos mandó un ángel a predicar para que los hombres que son duros de ser y que no pueden doblarse delante del Señor reciban la palabra del Señor. Acuérdese, ¿qué pasó en la parábola del rico y Lázaro? En el pasaje de rico y Lázaro. El rico le dice, ¿sí? Si alguien se levantara de entre los muertos, mi familia creería. Nuestro Señor Jesús, exactamente. Nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. No creyeron. Tuvieron a los profetas, no creyeron. A Dios le agradó hacerlo así. Porque ¿qué busca Dios? La humildad, ¿no? La misma palabra nos dice, Dios resiste a los soberbios, los resiste, están lejos, ¿sí? Mas Él mira de cerca al humillado, al humilde, al quebrantado corazón. ¿Por qué es humilde? Porque recibe. Hay personas que no reciben la palabra, como decíamos, porque es escrita por hombres y predicada por hombres. Y la misma palabra nos enseña y poder distinguir quién me está hablando de parte de Dios y quién no. Porque Dios no está en todo lugar. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir redarguir? Que es lo más raro que dice ahí, porque enseñar sabemos lo que es, corregir también, e instruir también. Redarguir dice convertir el argumento contra quien lo hace. Un sinónimo: rebatir, refutar, arguir, impugnar, objetar. Usted viene y me dice: yo no leo la Biblia porque es escrita por hombres. Yo, con amor, con paciencia, tengo que redarguir, ¿no? Sí, es escrita por hombres, pero la misma palabra dice, son escritos por hombres que convivieron con nuestro Señor Jesucristo. Hay 4 testigos del Evangelio, ¿sí? Estudiado por personas no cristianas, concuerdan en que todas atestiguan sobre un hecho real, sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es redarguir, para eso es útil la palabra, ¿no? Dice, toda la Escritura es inspirada para Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en la justicia de Dios. Dice, a fin de que, fíjese, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros no aprendemos la palabra, no la entendemos, y no es aprenderla de memoria, es entenderla, es estar persuadido, como Timoteo, ¿sí? Él sabía las Escrituras, pero las fue viviendo, fue persuadido, entendió de las cosas, ¿sí? Lo tenía asimilado. Así tenemos que estar. Dice, para que estemos preparados para toda buena obra. Si no tenemos la palabra dentro, si no estamos llenos, ¿sí?, del Señor y tenemos ganas más de conocerle, nunca vamos a estar preparados para buena obra. Porque yo puedo poner un merendero y darle de comer, ¿sí?, a muchos niños, pero eso a mí no me salva. No me salva. Acá dice, a fin de que el hombre de Dios, alguien que camina de acuerdo a la palabra, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? No las obras que están acostumbrados. Hay mucha iglesia que hace obra social, ¿no? Centros de reuniones para los jóvenes, para mantenerlos ocupados, ¿sí? Películas, esto. Pero eso no digo que esté mal, digo que las buenas obras a las cuales el Señor nos ha llamado, no es eso. Y necesitamos conocer la palabra del Señor. La Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y útil, dice, para enseñar, redarguir, corregir, instruir a cada uno. Entonces cada uno de nosotros tenemos que buscar la palabra, no esperar a que vengan a predicarnos. Tenemos que aprender y querer más y buscar más, ¿sí? Porque en la misma palabra nos enseña, como vimos al principio, a poder mirar y juzgar quién tenemos adelante, ¿sí? No se olvide que comenzaba diciendo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No se olvide de eso. Es una exhortación para que nosotros realmente podamos reconocer los tiempos en los que estamos y quién nos está hablando la palabra. ¿Qué es lo que nos está enseñando? O si nos está engañando, ¿verdad? Y si no nos damos cuenta, tenemos a Dios, que si nosotros le pedimos, Él nos guía, ¿verdad? Pero nosotros no necesitamos un intermediario entre nosotros y Dios. ¿Nos apoyamos en oración unos a nosotros? Sí. Pero que alguien venga a orar por mí, a hablar con Dios, y pídele tú, no es eso lo que Dios quiere. Amén. Vamos a hacer una oración. Amén. Gloria a Dios. Precioso Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Ahora ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos a ponerla por obra, Padre Santo, en todo lo que tú nos has hablado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a estar persuadidos, Señor Santo, de todo lo que tú nos hablas, Padre bendito, Dios de la gloria. Ayúdanos a estar alerta, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a estar velando en todo tiempo para no ser engañados, para no ser, Padre Santo bendito, corrompidos, mi Señor. Ayúdanos a perseverar, Padre, y ayúdanos, mi Señor, a mantener nuestra fe firme, Padre, como esa definición preciosa, Padre bendito, Dios de la gloria, que está allí en tu palabra, Señor. Por tanto, ayúdanos, mi Señor, a enfrentar todas las cosas guiados por ti, Padre. Glorifícate grandemente, Señor.
Padre, te rogamos, mi Señor, que tú estés llevando sanidad a los quebrantados de salud, Padre Santo bendito. Mi Señor, lleva sanidad, lleva fortaleza, pero por sobre todas las cosas, Padre, lleva entendimiento, Padre Santo bendito. Lleva salvación, Padre. Ministra, mi Señor, convencimiento de pecado para arrepentimiento y renuncia, Señor. Enséñanos a santificar nuestra vida, Padre Santo bendito, para que no seamos llevados por nuestras concupiscencias para cualquier lado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Y te rogamos que sigas tú teniendo paciencia para con nosotros y tratando, Padre, con cada uno de los que te buscan, Señor. Y ven pronto, Padre bendito, Dios de la gloria, y ayúdanos a estar preparados, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor.